Hoy concluimos nuestro estudio de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, un pasaje que los teólogos llaman la confesión mesiánica. Pero nosotros hemos llamado a este mensaje, ¿quién es Jesús para ti? Hermanos, durante estos meses hemos estado estudiando nuestra declaración o confesión de fe como cuerpo de Cristo y como iglesia Torrefuerte. Y hoy queremos finalizar, cerrar este estudio que hemos tenido durante estos meses, estableciendo el fundamento de nuestra creencia, colocando la plataforma para estos 10 puntos que resumen en qué cree la Iglesia Centro Familiar Cristiano Torre Fuerte. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a tu palabra, porque tu palabra, Señor, como ella misma dice, es viva y eficaz, es útil para enseñarnos, para confrontarnos, para penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y hacernos también conocer nuestro pecado, mostrarnos a Cristo. Hoy pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos reflexionar alrededor de esta pregunta que tú hiciste a tus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Te damos gracias por la exposición de tu palabra y rogamos que con reverencia, Señor, con sabiduría, podamos leerla, reflexionarla, pero también vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días reflexionábamos en la pregunta que hace Jesús a sus discípulos en Mateo 16:15, estando apartado con ellos en la región de Cesarea de Filipo, en la intimidad, lejos de las multitudes. El Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué tal que estuvieras hoy frente a Jesús y Él te hiciera esta misma pregunta? Andrés, César, Sebastián, Franci, Luz, Ana, Carolina, Diego, Lore. Has escuchado por años lo que otros dicen acerca de mí, pero hoy quiero saber, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Es la pregunta que Jesús nos hace hoy. Mateo 16 nos presenta 3 perspectivas, hermanos, acerca de la identidad de Jesús. Lo interesante es que solo a sus discípulos les es revelado verdaderamente quién es Jesús. Pero tenemos 3 perspectivas. La primera es la perspectiva de los fariseos acerca de la identidad de Jesús. Acompáñenme a Mateo 16 y vamos a leer el versículo 1. Mateo capítulo 16. En el versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esta era la perspectiva de los fariseos, hermanos. Ellos no le conocían. Constantemente estaban pidiéndole a Jesús señales porque tenían una idea vaga de quién era Jesús. Tal vez ellos pensaban que era una persona muy importante, elegida por Dios, pero necesitaban validar de alguna manera quién era Él porque no le conocían. Estos eran los religiosos de la época. No sabían quién era Él. También tenemos la perspectiva acerca de la identidad de Jesús de las multitudes. Leamos Mateo 16, versículos 13 y 14 que estuvimos reflexionando hace 8 días. Dice la palabra del Señor, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Las multitudes, hermanos, pensaban que Jesús era un profeta, que era uno de esos hombres elegidos por Dios, como en el Antiguo Testamento, que había venido a cumplir una misión, pero que era simplemente un profeta más. Recordemos que tiempo antes Juan el Bautista había sido asesinado, había sido mandado a decapitar por Herodes. Entonces muchas en las multitudes estaban preguntando, ¿qué pasó con Juan? Este hombre que tenía tanta fama por ser el bautizador, ¿qué le pasó? Y muchos de ellos se preguntaban y veían a Jesús y decían, tal vez este es Juan, porque no lo hemos vuelto a ver.
pero tal vez este es Juan, pero resulta que Juan había sido asesinado por Herodes. Otros creían que era Elías o Jeremías, alguno de los profetas que habían sido nombrados en el Antiguo Testamento y que también iban a venir a cumplir una misión en ese tiempo para ellos. Pero es interesante la pregunta, hermanos, desde la perspectiva de las multitudes, porque Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y recordemos que este apelativo de Hijo del Hombre es uno de los títulos que Jesús más usa en la Escritura para referirse a sí mismo. Muchas veces pensamos que este apelativo Hijo del Hombre se está refiriendo a la humanidad de Jesús, pero estudiando un poco más a fondo, Hijo del Hombre también es un título que expresa la divinidad de Jesús. ¿Por qué Hijo del Hombre era uno de los apelativos más usados por Jesús? Hermanos, porque él quería mostrar que aunque era hombre, 100% hombre, también tenía una naturaleza divina, era el enviado de Dios, era el escogido por Dios para salvar a la humanidad. Ahora recordemos lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 17, cuando se está refiriendo al primer hombre, Adán, y Pablo dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, pero el segundo hombre, refiriéndose a Cristo, es celestial. No estamos hablando de cualquier hombre al decir el Hijo del Hombre, estamos hablando del Hijo del Hombre escogido, estamos hablando del Salvador, estamos hablando de Cristo. Y este es un apelativo muy interesante, Hijo del Hombre, el cual Jesús usa también para expresar su naturaleza divina. Y tenemos una tercera perspectiva, la perspectiva de los discípulos. Leamos Mateo 16, que ya leímos hace 8 días, pero en esta ocasión versículos 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En la Reina Valera. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sin ninguna duda. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16. Hermanos, fue a los discípulos, a los íntimos de Jesús, apartados en Cesarea de Filipo, a quienes les fue revelada la verdadera identidad en este momento de Jesús. No fue a los fariseos, no fue a las multitudes, fue a los discípulos. Por eso el Señor nos está preguntando hoy, ¿quién soy yo para ti? Jesús nos está preguntando hoy, joven, padre, hijo, Él te está preguntando, ¿quién soy yo para ti? Esta revelación que se le hace a los discípulos y que Pedro confiesa en el versículo 16, este pescador iletrado confiesa, le es revelado por el Padre que Jesús es el Cristo. Es interesante porque dice varias cosas en el versículo 16. Una de ellas es que es el elegido de Dios. Otra es que es el Salvador de la humanidad. Y otra que es el Hijo de Dios. ¿Notan la diferencia? En el 13, Jesús les está preguntando, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero Pedro le dice en el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, a Pedro no solamente le está siendo revelada esa naturaleza divina de Jesús como hombre, sino también como Dios, el Hijo del Dios viviente o Dios mismo. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana también. Queremos hacerte una pregunta. Mirando estas tres perspectivas, ¿eres de los fariseos? ¿Eres de las multitudes? ¿O eres parte de los discípulos de Cristo, a quienes les ha sido revelada por su palabra la verdadera identidad de Cristo? Hoy vamos a estudiar entonces rápidamente, hermanos, desde los versículos 17 hasta el versículo 20. Y es muy interesante lo que vamos a encontrar hoy en estos versículos. Vamos a extraer de la palabra de Dios verdades fundamentales acerca de esta conversación, de esta confesión mesiánica o confesión de Cesarea de Filipo que tuvo Pedro y esta conversación que tuvo Jesús
con sus discípulos. Acompáñenme entonces, Mateo 16, desde el versículo 17 dice la palabra de Dios. Entonces, a la respuesta de Pedro, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. De forma expositiva, hermanos, vamos a ir desarrollando estos versículos muy rápidamente en esta mañana porque no tenemos mucho tiempo, pero miremos un primer principio en el versículo 17. Leámoslo nuevamente. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres o afortunado eres, Simón, hijo de Jonás. No lo llama Pedro aún. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya lo dijimos hace 8 días, hermanos, pero este es un primer principio en esta mañana, en la segunda parte de este estudio, y es que es el Padre quien nos revela la verdadera identidad de Cristo. El saber quién es Jesús, hermanos, y saber quién es Jesús para ti de forma personal, pero también saber quién es Jesús para la iglesia y por qué es el fundamento de nuestra creencia, no es resultado de una enseñanza, no es el resultado de una clase, no es el resultado de un discipulado. Estas son herramientas. Pero quien nos revela la verdadera identidad de Jesús es el Padre. Leamos Juan 6, 44 y 45. Juan 6, 44 y 45 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Hermanos, la palabra nos muestra una dinámica interesante. Es a través de Cristo que recuperamos nuestra relación con Dios, con el Dios Padre. Pero también el apóstol Juan nos está diciendo en el capítulo 6 de su evangelio que es el Padre quien lleva a las personas a Cristo. Él les revela la verdadera identidad de Jesús. Y fue Él quien lo hizo allí en Cesarea de Filipo, cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, eres afortunado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo enseñó nadie, porque no lo aprendiste en una universidad ni en una iglesia, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Por eso necesitamos tener claro, es el Padre quien nos revela la verdadera identidad de Cristo, como individuos y como iglesia. Miremos el versículo 18. ¿Qué sigue pasando allí en Cesarea de Filipo? Dice la palabra de Dios, la respuesta también de Jesús al decir, y yo también te digo, refiriéndose a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Este es un versículo súper discutido a lo largo de la historia. Podemos estudiar la historia y mirar cómo se ha interpretado, o más bien muchas veces mal interpretado, Mateo capítulo 16, versículo 18, pero vamos a dejar hoy como Torrefuerte estableciendo este fundamento también, las cosas claras como nos las muestra la Escritura. Lo primero que le está diciendo Jesús es, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no lo llama Simón, hijo de Jonás, como en el versículo anterior, sino que unos
unos pasajes anteriores podemos ver cómo Jesús cambia el nombre de Simón y le dice, tú vas a ser llamado Pedro. Pedro, hermanos, es la palabra griega Petros, que significa pequeña piedra. Y para nosotros esto es revelador en el versículo 18, porque Pedro no está siendo aquí mostrado como la roca principal que va a sostener la iglesia, sino que está siendo mostrado como una pequeña piedra. Eso es lo que significa Pedro. Lo que quiere decir este versículo, hermanos queridos, no es que Cristo edificaría su iglesia sobre Pedro, sobre esta pequeña piedra, sino que la iba a edificar, como ya vamos a ver, sobre la confesión de Pedro acerca de Cristo, quien es la roca eterna, en el versículo 16. Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión de Pedro es que Cristo iba a edificar su iglesia. Lo que le está diciendo el Señor a Pedro aquí, hermanos, es, no te he llamado Petros, pequeña piedra, porque seas la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia, sino porque has confesado quién es la roca eterna, el Hijo de Dios. Sobre esa confesión, dicen los reformadores, voy a establecer mi iglesia, dijo Jesús en Mateo capítulo 16. El mismo Pedro confiesa en una de sus cartas, ya lo vamos a ver, que no es él el fundamento de la iglesia, sino que es Cristo, como lo está diciendo en el versículo 16. Leamos, amor, primera de Pedro 2, 4 al 9. Todos con sus Biblias, hermanos, primera de Pedro 2, 4 al 9, y yo voy a ir buscando Hechos 2, 36 y 42. Pero atentos a primera de Pedro 2, 4 al 9. Primera de Pedro 2, 4 al 9 dice, 2, 4 al 9. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. ¿Hasta el 9? Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hermanos, realmente Pedro y los apóstoles tenían un papel importante en el establecimiento del reino de Dios, pero Pedro no era la roca principal sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia, como ya vamos a ver. Aquí en la primera carta de Pedro, él mismo está expresando que Cristo es la roca eterna, que Cristo es la roca que muchos desecharon, pero es la piedra principal del ángulo. Y necesitamos tenerlo presente en esta mañana. Ahora vamos a los hechos. En el capítulo 2, recordemos, los hechos de los apóstoles, o yo lo llamaría más bien los hechos del Espíritu Santo, un libro histórico en el Nuevo Testamento, que nos muestra cómo los discípulos empezaron a compartir y a expandir el Evangelio. Y miremos un poco Hechos 2, versículo 36, que dice, sepa pues ciertísimamente, y aquí estamos hablando de ese sermón que dio Pedro, el mismo Pedro está diciendo,
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le reconoce como el Señor, le reconoce como el fundamento, le reconoce como la roca. Pero también leamos el 42, y que era lo que pasaba en la primera iglesia, en el libro de los Hechos. Dice, ¿qué hacían los discípulos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál era esa doctrina de los apóstoles en la que ellos perseveraban? Pues que Jesús, hermanos, era el fundamento de sus vidas y de la iglesia. No era cualquier profeta, no era alguien sin identidad como pensaban los fariseos. Era el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra confesión, el fundamento de nuestra iglesia, Cristo. Y esa era la doctrina en la cual ellos perseveraban. Ahora miremos una segunda cosa, retornemos a Mateo 16 y estamos en el versículo 18 y ya leímos, y yo también te digo que tú eres Pedro, o pequeña piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está. La pretensión romanista de querer decir que Pedro es el padre de la iglesia y que él fue el primer papa, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esto no es lo que la palabra de Dios, lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. Ya lo dijimos. El Señor le está diciendo a Pedro, voy a edificar mi iglesia sobre la confesión que has hecho acerca de quién es la roca en el versículo 16, no sobre ti, porque tú eres una pequeña piedra. Si bien tienes una responsabilidad en el establecimiento del reino de Dios y te voy a dar autoridad a ti y a los otros apóstoles, no eres la piedra principal del ángulo, sino soy yo, el Hijo de Dios, Cristo. Es lo que él está expresando. Entonces, una segunda cosa es que la iglesia de Cristo está edificada en él, pero también es edificada por él. Miremos el versículo. Y sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré. Él mismo iba a edificar su iglesia. Ahora, una primera cosa que dice es edificaré yo mismo. Pero también está diciendo mi iglesia. Hermanos, la iglesia es del Señor. Y un segundo principio en el versículo 18 es la iglesia de Cristo está edificada en Él y es edificada por Él. No somos nosotros, hermanos, ni los pastores, ni los líderes, ni a los que tantos admiran hoy en día, que son profetas o apóstoles, que son hombres mentirosos y faltos de entendimiento de la Escritura, sino que es de Cristo. La iglesia de Cristo está edificada en Él y es edificada por Él. Yo pensaba en estos meses de pandemia y aislamiento, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nuestra comunidad? Tal vez mucha gente se va a ir, tal vez otros van a morir. De hecho, varias personas, amados y conocidos, han muerto. Y yo me preocupaba y decía, Señor, ¿qué hago? Pero Él traía esta palabra a mi vida y me decía, no te preocupes. Ahora, no te preocupes si volvemos a tener nuestro lugar de reunión ahora mismo, dentro de un mes o no sé cuándo. La iglesia es mía, está edificada sobre mí. Y es mía, yo la dirijo, yo soy la cabeza del cuerpo. Y eso traía paz a mi corazón. Cristo, hermanos, es el fundamento eterno de la iglesia, el único fundamento en el cual debemos reposar y creer. Eso nos lo confirma Pablo en 1 Corintios 3:11. Leamos 1 Corintios 3:11. Todos allí en casa, 1 Corintios 3:11. Y yo voy buscando Salmos 127. ¿Qué dice entonces 1 Corintios 3:11? Primera de Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo.
Así es, Pablo lo está diciendo. No hay otro fundamento. Cuando el versículo 18, Mateo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las palabras de Jesús acá, está hablando de una sola roca, que es Él mismo, que es Cristo. También Salmos 127:1 nos confirma esta verdad de que es Él quien edifica. Dice Salmos 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, sobre esta roca, Cristo, Él iba a edificar su iglesia, no la nuestra, su iglesia. La iglesia es de Él. Pablo también dice en Colosenses que todas las cosas son por Él y para Él, y eso incluye a la iglesia. Es de Él, es para Él, es edificada sobre Él, y necesitamos creer en esta verdad. No sabemos cómo van a ser ahora las cosas en este tiempo post pandemia, pero lo que sí estamos seguros y descansamos en esa verdad es que la iglesia es edificada sobre Él mismo la edifica. Y para mí es espectacular cómo remata el versículo 18 con una promesa maravillosa, hermanos. Leámosla juntos, a una sola voz, allí donde están en casa. Recuerden cómo lo hacíamos y cómo lo vamos a hacer cuando nos encontremos. Leámoslo juntos. Y las todas a una sola voz. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Increíble esta promesa que el Señor nos está dando. Las puertas del infierno, el poder del infierno no va a prevalecer contra la iglesia, hermanos. Desde Génesis capítulo 3, cuando Cristo es prometido, ahí vemos cómo el Señor vivifica, sostiene, alimenta, anima su iglesia, a nosotros, sus hijos, porque es de Él, porque Él la está edificando. ¿Será que una pandemia destruyó lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas? No, hermanos. Él la sigue edificando, Él la ama, Él la sostiene, Él la consuela, Él la levanta. Por años la historia nos muestra cómo el imperio romano fue sofocante y mató cristianos y los llevó a la hoguera. Como uno de los mártires, Policarpo, siendo ya anciano, habiéndole advertido al emperador que él no le tenía miedo a los leones en el circo romano, caminó hasta la hoguera y fue quemado. Pero cuenta la historia que cuando Policarpo empezó a encenderse y a quemarse, el estadio no olía a humo, sino a incienso. Eso lo cuenta la historia. No me lo estoy inventando. Solo cuenta la historia. Qué relación tan cercana, qué confianza tan cercana la de estos hombres, y hoy queremos que sea la nuestra. No importa que los imperios o las dictaduras o la política o las pandemias persigan y traten de dominar y de aplastar a la iglesia, el Señor Todopoderoso la sostiene porque es suya. Y esta promesa es eterna, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que nos encontremos con Él, la iglesia permanecerá en pie porque esta es la promesa que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué tipo de iglesia está edificando en este tiempo, hermanos, el Señor? Porque entendamos que Cristo, a la luz de los evangelistas, no solamente vino a perdonar los pecados en la cruz, sino también a edificar su iglesia. La iglesia está en el epicentro del propósito de Dios, pero ¿qué tipo de iglesia está edificando? Empezó a edificar Cristo y sigue edificando. ¿Saben cómo respondemos esa pregunta, hermanos? Pensando en el líder de esa iglesia. ¿Qué tipo de iglesia está edificando Cristo? Bueno, ¿quién es el líder de esa iglesia? Pues Cristo. ¿Y quién era Cristo? Dios mismo.
se hizo semejante a los hombres, se humilló, se negó a sí mismo, se entregó por amor a otros. Entonces, ¿qué tipo de iglesia? ¿Una iglesia multimillonaria llena de riquezas y sin problemas? No, hermanos. Él está edificando la iglesia, el Señor está edificando la iglesia de un líder humillado y crucificado, pero que aún así, escupido y maltratado, trastornó el mundo y partió la historia en dos. Esa es la iglesia que Él está edificando, una iglesia que se niega a sí misma, una iglesia que resiste las pandemias, una iglesia que se entrega por otros. Una iglesia que no busca sus propios deseos, sino que proclama la verdad sin importar en qué condiciones tenga que hacerlo. Tenemos que volver con todas estas medidas y con todas estas normas y con todas estas cosas. No importa, lo vamos a hacer. Nos vamos a levantar de nuestras casas y nos vamos a volver a encontrar y vamos a volver a ir a las escuelas a predicar el evangelio con tapabocas. Pero no nos vamos a detener, aún en medio de este sufrimiento y de esta cadencia y de esta degeneración en la que está el mundo, porque las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar, pero la iglesia de Cristo no se detiene. Descansemos en la promesa, hermanos, del versículo 18. Jesús dice, aunque edifico mi iglesia en territorio enemigo, porque el príncipe de este mundo es Satanás, el poder del infierno y de la muerte no va a conquistar mi iglesia, porque yo he vencido para siempre el poder de la muerte en la cruz del Calvario. Y en él, como iglesia, hermanos, tenemos la victoria. Pasemos a los versículos 19 y 20. Dice el Señor refiriéndose a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Él le dice en el 19 a Pedro, y a ti, refiriéndose a Petros, te daré las llaves del reino de los cielos, hermanos. Muchos teólogos y comentaristas están de acuerdo en la interpretación de este versículo, y es que esas llaves del reino de los cielos es la predicación del evangelio. Nosotros podemos ver a Pedro cumpliendo esto que vemos aquí en Mateo 16, 19, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, que ya leímos. Pedro expone una predicación con esas llaves que el Señor le ha dado para el conocimiento del evangelio a los judíos. Pero también en Hechos capítulo 10 vemos a Pedro encontrándose con Cornelio y cómo con esas llaves abre y empieza a expandir el evangelio también a los gentiles. Ahora, Pedro y los demás apóstoles, si bien no son el fundamento de la iglesia, fueron investidos por Cristo para abrir la puerta del cristianismo a Israel en Hechos 2, como ya dijimos, y a los gentiles en Hechos capítulo 10. Hermanos, Pedro nunca pretendió ser algo más o atribuirse ninguna autoridad sobre el resto de los apóstoles. Él habla de sí mismo como un apóstol por elección divina, no como el primer papa, ni como el más importante. Esto lo vemos en Primera de Pedro 1, 1 al 2. Finalicemos con un tercer principio que encontramos en los versículos 19 y 20, y en los cuales Jesús les dice a los discípulos y a Pedro específicamente acá, les voy a entregar las llaves del reino de los cielos para que proclamen la verdad de lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario y en mi resurrección. Y todo lo que atares en la tierra, le dice a Pedro, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, tercer principio, nuestra mayor responsabilidad como iglesia es proclamar la verdad. Por eso pasamos durante estos meses por esta incómoda situación de estarle hablando a un computador. A mí no me gusta esto,
Yo quisiera estar con mis hermanos, abrazándonos, predicando cara a cara. Pero el Señor nos dice, nuestra mayor responsabilidad como iglesia es proclamar la verdad. Por eso lo hemos hecho. Y por eso estamos acá. Y por eso lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir permitiendo que el Señor nos guíe en ese proceso de proclamar la verdad. La razón por la cual el Padre reveló a Pedro quién era realmente Jesús y le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos era para que después de la muerte y resurrección del Señor, porque hasta este punto Él les está diciendo en el 20, no le digan a nadie que soy Jesús el Cristo. Pero después de mi muerte y mi resurrección, van a ser investidos con el Espíritu Santo, autorizados con el Espíritu Santo para proclamar la verdad, y esa es su mayor responsabilidad como iglesia. Ahora, otro versículo que ha sido tan controversial y tan tergiversado, pero que queremos entender en esta mañana, hermanos, es atar y desatar. La palabra atar y desatar en la Nueva Traducción Viviente ustedes la van a encontrar como prohibir o permitir. Y nos cuenta también la historia que los rabinos o los maestros de la ley en el tiempo de Jesús prohibían o permitían prácticas específicas basados en la ley. Leamos Mateo 18, unas hojas más adelante. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, de cierto os digo, acá les vuelve a decir lo mismo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero leamos también Juan 20:23 en la Nueva Traducción Viviente. Juan 20:23. Juan 20:23 dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Ok, entendemos un poco mejor, ¿verdad? Hermanos, este atar y desatar no es a la luz de la escritura ato al diablo o desato otra cosa o desato bendiciones o ato a los demonios. No, no es lo que nos muestran los tres contextos en los cuales encontramos las palabras atar y desatar, permitir o prohibir, que son Mateo 16, como estamos leyendo, Mateo 18 y Juan 20. No es atar al diablo, no es desatar bendiciones, no. A la luz de estos tres contextos, lo que vemos es que ese atar y desatar es la autoridad que Cristo da a sus apóstoles al ser enviados, de proclamar el perdón de pecados en Cristo. Ahora, ahí se las está dando a ellos. Tendremos que revisar si también esa autoridad nos es dada a nosotros. El Señor nos invita en su palabra a proclamar la verdad. Pero aquí les está diciendo a sus apóstoles, muy específicamente, les doy la autoridad de atar y desatar, de prohibir y permitir. Quien no acepta a Cristo continúa atado por el pecado. Y esta es una de las connotaciones de este versículo. Pero quien acepta a Cristo es desatado y es liberado de su pecado. Quedémonos con algo. Nosotros, que no somos apóstoles, que no estuvimos con Jesús y que hay ciertas cosas que realmente nos diferencian de ellos que estuvieron cara a cara y compartieron un ministerio físico y vivencial cara a cara con Jesús. Nuestra mayor responsabilidad como iglesia, lo decimos en este tercer principio, es proclamar la verdad. Cuando tú proclamas la verdad y las personas aceptan esa verdad, son liberados, son desatados del poder del pecado y de la muerte. Pero cuando tú no proclamas la verdad y tienes la oportunidad de hacerlo, les estás de alguna manera quitando a esas personas esa oportunidad de ser liberados de su pecado. Quisiera que nos acompañaran en esta mañana a Romanos capítulo 10. Voy a hacer una intervención chiquita. Romanos capítulo 10 y leamos desde el versículo 9 hasta el versículo 15.
Romanos capítulo 10, versículo 9 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Versículo 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y a eso es a lo que estamos llamados. Estaba recordando también lo que hemos estado estudiando de la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, cuando dice el versículo 16, no, está diciendo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esas son las llaves de entrada al reino, mis hermanos. El evangelio, y la iglesia está llamada a predicar el evangelio. En ese sentido está dando a conocer y está dando la oportunidad a los que no conocen al Señor que lo conozcan, como está diciendo aquí en Romanos capítulo 10. ¿Cómo pueden invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Esa es la misión de la iglesia, esa es la responsabilidad de la iglesia, predicar, enviar, hablar a otros acerca del Evangelio. Cerremos entonces, hermanos, con nuestras conclusiones en esta mañana. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta que en Mateo 16 Él nos está haciendo en esta mañana. ¿Es el fundamento? ¿Es la plataforma? ¿Es el centro de nuestras vidas y de nuestras familias? ¿O es un profeta más? ¿O es el cuadro pintado en la casa de nuestra abuela desde hace 50 años? ¿O es una historia? ¿Quién es Jesús para ti? 3 principios vimos en esta mañana. Primero, el Padre es quien nos revela la verdadera identidad de Cristo. Por eso, si no has tenido en su palabra esa revelación, pídele hoy al Señor que a través de la Escritura te revele quién es Cristo y Él pueda empezar a ser una realidad en tu vida. Segundo, la iglesia de Cristo está edificada en Él y es edificada por Él. No es nuestra, es del Señor. Y tercero, dejando sentado este fundamento de nuestra creencia como torrefuerte, nuestra mayor responsabilidad como iglesia es proclamar la verdad, hermanos. Cristo no es solo la cabeza, también es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento más que Cristo. Como individuos y como cuerpo de Cristo necesitamos entonces preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es realmente el fundamento de mi vida o es nada más una religión? ¿Es la religión de mis padres? ¿Es el culto al que me han llevado todos los domingos? No, hermanos. Hoy Él te está confrontando y te está preguntando, ¿quién soy para ti? Segundo, Cristo es el fundamento de nuestra confesión de fe. Es el Padre quien nos ha revelado a través de su palabra quién es Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. La iglesia es de Cristo, no de los pastores o de los líderes. Está edificada sobre Él, está edificada por Él. Por eso necesitamos poner nuestros ojos en Él, en el Señor. Descansemos, hermanos, en que Él la sostiene. Hoy estamos nosotros, mañana podemos morir y estar ya en la presencia del Señor.
No se preocupen, la iglesia es del Señor. La iglesia como cuerpo de Cristo y torre fuerte es del Señor. Él la va a sostener, Él la va a sustentar, Él la va a dinamizar. Y por último, nuestra mayor responsabilidad como iglesia al tener a Jesús como principal fundamento, al saber quién es Él, es proclamarlo y compartir a otros la verdad. Leamos antes de orar Hechos 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios en Hechos 4, 11 y 12, si ya lo tienen ahí para que oremos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y leamos todos a una sola voz, como ya sabemos, el versículo 12. Todos juntos ahí en casa, hermanos. Versículo 12 de Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Si es la primera vez que nos ves, si has estado alejado de Cristo y quieres orar con nosotros en esta mañana, pídele al Señor que una vez más puedas tener un encuentro con Él y a través de su palabra hoy te haya sido revelado o te sea revelado quién es Jesús, el Cristo, el Salvador, no religión, no filosofía, no letra, sino el Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, en el cual tenemos salvación, en el único a través del cual tenemos salvación. Dios, gracias por tu palabra, gracias por establecer este fundamento para nuestra comunidad Torrefuerte, el fundamento de nuestra confesión de fe, que es Cristo. No hay otro fundamento y nadie puede poner otro fundamento. Queremos ser tu iglesia, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos ser esa iglesia sufriente que pasa por tiempos de estabilidad, pero que también pasa por tiempos de crisis. Y aún así no se detiene. Gracias te damos, Señor. Si es la primera vez que estás con nosotros, ora y dile al Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, Jesús. Quiero dejar mi vida pasada de pecado. Quiero caminar de ahora en adelante en tu verdad, obedeciendo tu palabra y siendo parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.